doctora Flavia Carbonell, adelante, por favor, y profesor Juan Antonio, para que nos auxilien con ello. Compañeros, les recuerdo que esta es nuestra última ponente de esta sesión vespertina. Ulteriormente vamos a proceder con nuestro coffee break para cerrar con el debate de esta sesión. Con permiso. Hola. Hola, querida Flavia. Permíteme que haga algunos avisos para el público antes de que comencemos a conversar. Miren, mañana tenemos que tomar una decisión en la organización de este congreso porque había ofertados algunos seminarios, uno sobre constitucionalismo con los profesores Gargarella y Atria, otro sobre garantismo, otro sobre interpretación, que ya sabíamos que no se iba a poder realizar porque no ha podido acompañarnos por razones que sabemos el profesor Chiasoni, y otro sobre prueba y razonamiento probatorio con los profesores Carmen Díaz y Jordi Ferrer. Bueno, está confirmado solamente el de garantismo, con Perfecto Andrés Ibáñez y Luis Ferraioli. Y en los otros, pues como no tenemos dinero para financiar las cosas que no se autofinancien, consecuencia de que no tenemos ningún primo en el gobierno, pues estamos pendientes de si tenemos inscripciones para eso o no. Son absolutamente libres, naturalmente, siéntanse así, pero mañana tomamos esa decisión y después ya, si hubiera interesados, tendríamos que decirles que ciertos seminarios no se celebran porque, entre otras cosas, los profesores tienen derecho a conocer su destino inmediato. Bueno, y quiero ir anticipándoles también que la cena, para que se organicen, la cena será para los que se han inscrito para tal cena a las 20:30. Hoy tenemos una cena un poquito especial porque es en un salón donde, por una parte, vienen autoridades de la Benemérita Universidad de Oaxaca que quieren hacer un pequeño homenaje o tener un detalle muy amable con los ponentes de este congreso. Nosotros lo agradecemos mucho. Y por otro lado están aquellos de ustedes que libremente han querido inscribirse. Compartiremos salón y una gran mesa, pero les pido disculpas porque en esta ocasión y solo en esta, a los profesores, a los ponentes, los pondremos en una parte de esa gran mesa y en otra parte de esa mesa aquellos de ustedes que se han inscrito. Pero después hay bar, no solo con refrescos, y música. Con lo cual siempre pueden bailar con algún profesor que maneje habilidades poco frecuentes en la academia. Bueno, querida Flavia, yo recuerdo entre los momentos emocionantes de mi vida como viajero cuando una vez tú me llevaste a Isla Negra a ver la casa de Neruda. Nunca se me olvida eso. Y nosotros somos viejos amigos, tenemos que contar porque cuando uno era bastante más joven que ahora y Flavia y su pareja, su marido, otro querido amigo Raúl Letelier, eran tan jóvenes como siguen siendo, pues pasaron un tiempo en nuestra querida Universidad de León, y ahí se fraguó una universidad que yo tengo como un tesoro y un privilegio para mí. Y viene la primera pregunta, Flavia. En esos tiempos ya sabíamos que Raúl iba a ser y quería ser administrativista, pero tú ya eras una excelente filósofa del derecho a punto de doctorarte con una tesis de filosofía del derecho. Yo también tuve ese privilegio de acompañarte ahí. Y luego terminaste en el derecho procesal. Pero ¿cómo es que te fuiste con otro? ¿Justifica eso? Sí, muchas gracias, Toño. Fue una cosa no esperada, en realidad. Mi corazón siempre ha estado, yo creo, en la filosofía del derecho. Y alguna vez me dijeron, postula este cargo, ¿no?, de derecho procesal, que era el ramo que yo, debo confesar, más odiaba en mi carrera de licenciatura en Derecho, y terminé ahí haciendo procesal en la Universidad de Chile, y la verdad es que no me arrepiento para nada.
ha sido una experiencia muy bonita poder mirar en los códigos procesales por una parte y por otra parte la dogmática, que debo decir escasa en nuestro país, digamos, con otras herramientas anteriores que ya traía de la reflexión filosófica acerca del derecho. Así que terminé ahí. La verdad es que no me cambiaría. Creo que todavía el derecho procesal necesita, digamos, más entusiasmo, ¿no? Y más también reflexión, eliminar muchas categorías que son completamente inútiles, por lo menos en el derecho procesal, o en la dogmática procesal chilena, que carecen de sentido, ¿no? y volcarse, digamos, a problemas realmente interesantes que pueden surgir de allí. Así que ahora ya... Bueno, sobre eso tengo dos preguntas en una. Respecto a la primera, todos vamos a adivinar enseguida tu respuesta, pero quizá es un poco más rebuscada la segunda. La primera es, ¿tú crees que los procesalistas al uso, los que enseñan derecho procesal en nuestras universidades, deberían saber más filosofía del derecho? Y la segunda es, ¿y no será verdad también que los que enseñamos filosofía del derecho deberíamos saber algo de derecho procesal? Sí, o sea, yo, visto desde, digamos, 5 o 6 años después, desde que aterricé en el derecho procesal, querría decir que efectivamente a los procesalistas les falta una mirada, no sé si solo filosofía del derecho, ¿no? Pero una comprensión un poco más general de cómo funciona el sistema jurídico, cómo se conectan y se diferencian y se controlan las potestades públicas, ¿no? Son cuestiones que aparecen, están completamente ausentes de los manuales clásicos, por lo menos chilenos y algunos latinoamericanos también, ¿no? De derecho procesal. Entonces, en ese sentido, creo que hace bien un poco de filosofía del derecho, sobre todo para desenmarañar cuáles son los verdaderos problemas que hay tras el derecho procesal, la legislación procesal. Y por el contrario, yo creo que efectivamente a los procesalistas, que ahora lo miran con bastante recelo, creo yo, que donde hay filósofos del derecho como que ellos no quieren entrar. Yo digo medio en broma y medio en serio que cuando me adjudicaron la plaza en la Universidad de Chile, pusieron en la red, en el Instituto Chileno de Derecho Procesal, con saña, filósofa del derecho gana plaza de procesal. Y yo lo encontraba bonito, ¿no? Pero era claramente una ofensa. Digamos, era una forma de decir esto ya estamos muy mal. Pero poco a poco, creo, he ido ganando lugar, ¿no? en esas conversaciones también. Seguro que sí. Tú tienes una gran experiencia en estancias, en viajes. Tú has estado en distintas universidades españolas, en universidades italianas. ¿Deberían las universidades, todas, ya que estamos aquí, las latinoamericanas, fomentar más, invertir más en esos intercambios entre países, entre culturas jurídicas que quizá tienen algunas diferencias? ¿No seguimos estando demasiado cerrados sobre nosotros mismos con el riesgo adicional en este momento de identidades y naciones de vuelta? ¿No hay demasiado riesgo de que volvamos a encerrarnos en nuestra dogmática nacional y dedicados a glorificar nada más que las viejas figuras generalmente decimonónicas y casi siempre poderosas? Yo creo que sí, que está este riesgo. Yo creo que ciertas áreas dogmáticas, por lo menos en Chile, tratan de encerrarse sobre sí mismas y reflexionar entre ellos y aplaudirse entre ellos y ganarse los proyectos también, para qué decir, ¿no? Evaluarse los proyectos entre ellos, ¿no? Pero en cualquier caso pienso que los latinoamericanos o los latinos en general somos más abiertos a ir a conocer lo que sucede en otros países, y eso no sucede, por ejemplo, con muchos países angloparlantes, ¿no? Entonces, yo creo que el intercambio para mí ha sido vital, conocer filósofos y filósofas de derecho en España, vital mi paso por Italia, leer también en materia de derecho procesal a los procesalistas clásicos y no tan clásicos, y creo que desde el punto de vista latinoamericano nuestra deuda pendiente es
leernos entre nosotros, tomarnos más en serio, y no siempre mirar hacia arriba, ¿no? o cruzando el charco. Creo que se están haciendo cosas muy interesantes también a nivel latinoamericano y deberíamos leernos más. Oye, por último, una que por extenso le tendremos que hacer a Fernando Atria. Bueno, ¿y ahí en Chile vais a tener una constitución o es que andáis jugando? Eventualmente vamos a tener algo parecido a una constitución que yo creo que no va a mover mucho el cerco del estado digamos, del estado de nuestros derechos sociales, sobre todo en Chile. Creo que es con el triste y fallido proceso constituyente, por lo menos así lo veo yo, creo Fernando también, lo que se está haciendo ahora es algo remedial, muy encorsetado, ¿no? en un montón de reglas, y yo creo que de ahí no va a salir algo muy, digamos, que va a mover mucho el cerco. Les decía también algunos, también medio en broma y medio en serio, pero todavía por el periódico se están haciendo discusiones sobre la compatibilidad entre el Estado subsidiario y el Estado social, digamos. Una discusión de 70 años atrás. A algunos les parece una cosa que todavía hay que discutir y muy actual. Bueno, eso refleja que yo creo que si hay algún cambio va a ser un cambio muy menor. Claro, la diferencia será que si se aprueba por referéndum va a ser, entre comillas, legitimada políticamente. Muy bien, pues muchas gracias, Flavia. Estamos deseando escucharte y un aplauso para Flavia. Voy a poner el reloj un segundo. Bien, parto agradeciendo muy sinceramente al profesor y también amigo Juan Antonio García Amado por haberme invitado a este congreso. Y además, como pueden sospechar, es un honor para mí compartir este panel con dos juristas a los que admiro mucho y compartir también las sesiones que siguen con otras queridas colegas y amigos. Si perfecto Andrés decía que lo de él era una turbulencia, yo ya escuché los truenos afuera, lo mío espero que no sea un aterrizaje forzoso. Voy a entonces hacer algunos apuntes que puedan eventualmente complementar las ponencias que me han precedido. Y querría abordar el tema de este panel, que es garantismo y debido proceso, a partir de una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son aquellas normas que delimitan el debate democrático sobre el diseño, organización y funcionamiento de la función jurisdiccional? Dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho, construido sobre la diferenciación y control recíproco de las potestades públicas del Estado moderno, esta pregunta presupone, en primer lugar, que el legislador no puede, por una parte, regular de cualquier manera las características que han de tener jueces y juezas que ejercen jurisdicción, y por otra, que el legislador no puede diseñar cualquier tipo de proceso, sino que el proceso judicial debe cumplir con ciertas condiciones o garantías mínimas fijadas por las constituciones y por el derecho internacional de los derechos humanos. Y presupone, en segundo lugar, que el juez debe respetar las reglas fijadas por el legislador, cuando conoce y decide un problema de relevancia jurídica a través de un proceso judicial. Por su parte, la respuesta a esta pregunta requiere explicitar y seguramente tomar posición a favor de un determinado contenido de la garantía del debido proceso. En lo que sigue, me gustaría adscribir a una concepción minimalista del debido proceso, que aparece ya en un trabajo que escribimos en coautoría con Raúl Letelier, que ya Toño ha revelado que es mi marido, y que incluye, por cierto, elementos que han sido mencionados también por el profesor Ferraioli, por el profesor Andrés Ibáñez, ¿no? Y también elementos que otras personas que se encuentran en este salón han abordado en libros, artículos, etc. Una concepción minimalista y además
voy a proponer, unitaria del debido proceso, que en cierto sentido va en una dirección contraria a la mayoría de la dogmática y jurisprudencia, al menos la que conozco mejor, y aquí también pido las disculpas que pedía antes Pedro Grandes, en Chile y a nivel interamericano. Esta concepción minimalista arranca de dos reflexiones. En primer lugar, pese a que el debido proceso se erige como la principal garantía de los ciudadanos frente al ejercicio de la jurisdicción, la dogmática constitucional y procesal y la jurisprudencia chilena e interamericana no han logrado, esto parece curiosísimo, ¿no?, pero no han logrado determinar con meridiana claridad su contenido y extensión. Es decir, cuáles derechos pertenecen a esta garantía del debido proceso y cuáles no. Incluso los tratan a veces, en Chile es paradigmático esto, con nombres distintos, hacen elencos diferentes, ¿no?, de los derechos que estarían incorporados en esta garantía. Y esta falta de claridad, diría yo, atenta contra la idea misma de garantía judicial, a la que ya se ha hecho referencia, que se le asigna al debido proceso. Y si atenta contra esta idea misma de garantía judicial, entonces puede obstaculizar o impedir que se cumpla la función de ser un mecanismo eficaz contra eventuales ilegalidades, arbitrariedades o abusos de poder, como decía perfecto Andrés, que pudieran cometerse por parte de los jueces en el ejercicio de esta función terrible, ¿no?, que es el ejercicio de la jurisdicción. Ha habido entonces una quizás hipertrofia o disolución de los contenidos que se refleja, como ya había dicho, en listados a veces abultados, 14 derechos que forman parte del debido proceso, dispares por otra parte, ¿no? Y la indeterminación, por lo menos digo a nivel chileno, y a veces lo he visto en jurisprudencia interamericana, ha llevado incluso a que la infracción a cualquier tipo de regla procesal, ¿no?, se considere una infracción al debido proceso. Es decir, no hay algún tipo de reglas que se reconozcan como reglas que regulan este debido proceso, como decía, ¿no?, principal garantía de los ciudadanos frente al ejercicio de la jurisdicción. Más adelante pondré 3 ejemplos de esta pérdida de contornos y de los peligros que ello entraña. En segundo lugar, y como segunda reflexión, resulta problemático que las constituciones de los estados empleen la expresión debido proceso, tutela judicial efectiva o alguna equivalente para hacer dos cosas, ¿no? Uno, delimitar la actividad del legislador, es decir, el legislador se encuentra obligado a regular tanto la organización judicial como los procesos judiciales a partir de ciertas condiciones mínimas, como, por otra parte, se utiliza la misma expresión para controlar la actividad de los jueces, quienes tienen la obligación de respetar aquellas reglas procesales, ¿no? Y una confusión tal, por ejemplo, ha llevado a autores nacionales a afirmar que el juez tiene la posibilidad de cuestionar la racionalidad y la justicia de los procedimientos legalmente establecidos, ¿no? No por el cauce normal, que en nuestro país, que es un país de control concentrado de constitucionalidad, sería solicitando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de esa regla procesal respectiva, sino que simplemente inaplicando aquellas reglas procesales. Y ello, sin embargo, como ya se ha dicho, supondría borrar de un plumazo la idea de sujeción del juez a la ley y toda la tradición en que ella se inserta. A esto se suma, ¿no?, que los derechos que forman parte del debido proceso o de la tutela judicial efectiva reconocidos en tratados internacionales, ¿no?, tienen también la finalidad de limitar la acción de los estados en ejercicio de estas potestades. En síntesis de esta segunda reflexión, ¿no?, quiero enfatizar la importancia al menos de distinguir planos, ¿no?, del discurso del debido proceso. En primer lugar, la obligación estatal de adecuarse a la regulación internacional de estas garantías judiciales. En nuestros países, Convención Americana de Derechos Humanos y también jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, obligación estatal entonces de adecuarse a estos parámetros. En segundo lugar, obligación del legislador de respetar el marco constitucional del debido proceso, ¿no? Y en tercer lugar, la obligación del juez de seguir estas reglas orgánicas y procedimentales fijadas por el legislador. Veamos ahora en qué consiste esta concepción minimalista.
Una concepción minimalista se opone a una concepción maximalista, laxa o indeterminada, como había dicho, del debido proceso. Recientemente, un profesor chileno, Ricardo Lillo, ha explicado una diferencia similar a través de dos modelos ideales y antagónicos de debido proceso. Por una parte, el modelo que él llama del checklist, que yo creo que el nombre ya dice de qué se trata, y por otra parte, un modelo flexible. El modelo de checklist consiste en fijar un conjunto mínimo de condiciones necesarias para que el proceso satisfaga el derecho a un juicio justo, ¿no? Due process of law, lawful judgment, the law of the land. Este contenido mínimo es fijado por el legislador ex ante a través de reglas abstractas, generales y claras, claras también como una propiedad que ha sido destacada en el ponente que me precedió. El modelo flexible, en cambio, concibe el debido proceso como un principio general cuyo contenido varía en cada caso, ¿no? Tomando la forma necesaria para que el proceso sea considerado justo. En una línea similar de modelo flexible se ha argumentado que se trata de una garantía compleja, integrada por estándares razonables en consideración a las circunstancias del caso, que admite distintos grados de aplicación, proporcionales a la importancia de la decisión, con un contenido que evoluciona, etc. Complejidad, estándares razonables, grados de aplicación, proporcionalidad, etc. Expresiones que reflejan todas ellas precisamente características que me parecen problemáticas del modelo flexible y que se traducen en esta indeterminación y, por qué no decirlo, falta de orientación, ¿no? Tanto para jueces y juezas como para los usuarios del sistema de justicia. Y esto, diría, inclina la balanza hacia un modelo más cercano al de checklist. Esta aproximación minimalista pretende también ser unitaria y sin apellidos, es decir, contener elementos transversales o mínimos comunes de la garantía del debido proceso aplicable a todos los procesos judiciales. Procesos civiles, procesos contencioso administrativos, procesos penales, laborales, familia, etc. Estos elementos entonces comunes y generales podrían diferenciarse de otro tipo de garantías procesales que serían propias, ¿no?, de la materia regulada por el proceso respectivo. Por ejemplo, ¿no?, habrían garantías procesales penales, como ya se dijo en la ponencia, en las dos ponencias anteriores, ¿no? La presunción de inocencia sería una garantía procesal propiamente del proceso penal. El ne bis in idem como estándar de clausura procesal también lo sería, ¿no? El derecho a recurrir de un fallo ante un juez o un tribunal superior si es condenatorio. Todos estos serían, ¿no?, garantías procesales, ¿no?, incluso uno le puede decir debido proceso penal, ¿no?, pero que no compondrían este núcleo común y mínimo de garantías del debido proceso, ¿no? Y estas garantías adicionales tendrían que ver precisamente con las especificidades de cada proceso. Por otra parte, la forma en que se configura este debido proceso minimalista y unitario debe permitirle cumplir con su función de garantía. Esto ya ha sido dicho mucho mejor que lo podría decir yo anteriormente, ¿no? En palabras de Luigi Ferrajoli, garantía es una técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo, en este caso de tutela de derechos subjetivos procesales, vinculados con las características, por una parte, del tribunal llamado a resolver el problema de relevancia jurídica y, por otra parte, con las posibilidades de actuación dentro de un proceso judicial. Como pueden quizás también advertir, esta propuesta, algo dije, asume un determinado concepto de jurisdicción, ¿no?, que supone que no corresponde al juez cuestionar la racionalidad o justicia de las reglas procesales que configuran este debido proceso legal, a menos que se active el canal propio para discutir esta constitucionalidad de la ley, sino que en principio debe seguir estas reglas legales. Es una deferencia del juez hacia el legislador que proviene de esta determinada manera de comprender las potestades clásicas del Estado moderno, como explica el profesor Atria en su Forma del Derecho, a partir de la identificación de sus funciones y sus
estructuras, ¿no? Estructuras que precisamente tienen que permitir cumplir la función a la vez que legitimarse materialmente. Todo esto es del profesor Atria. Actualmente es pacífico afirmar que la garantía del debido proceso incluye varios derechos que primeramente el legislador y luego los jueces se encuentran obligados a respetar. Así las cosas, puede decirse que es una garantía paraguas o, en palabras de García Amado, un ramillete de derechos procesales que se encuentran consagrados constitucionalmente y en tratados internacionales sobre derechos fundamentales. Habiendo dicho entonces que me interesa sobre todo ahora centrarme en una concepción minimalista y unitaria, una propuesta de sistematización tiene que ver con precisamente identificar cuáles son estos elementos comunes, ¿no?, a todo proceso judicial en la actualidad, en el estado de cosas que tenemos en estados constitucionales y democráticos de derechos y con los instrumentos internacionales que actualmente se encuentran vigentes. Por una parte, hay un grupo de derechos que se refieren precisamente, ya lo he dicho, a la organización judicial, ¿no?, o garantías de la organización judicial. Y por otra parte, un grupo de derechos referidos ahora al desarrollo del proceso judicial, que algunos llaman garantías generales del procedimiento. En el primer grupo, en estas garantías orgánicas, ¿no?, está el derecho a un juez independiente, imparcial, natural, que quiere decir predeterminado por la ley, y competente, ¿no? Sobre estas cuestiones también se debatió mucho a propósito del debate constitucional chileno, sobre todo independencia interna, y aquí nuevamente, ¿no?, el profesor Atria, el profesor Andrés Ibáñez tienen muchos textos sugerentes al respecto y otros profesores también. Eso por lo que se refiere al primer grupo de garantías de organización judicial. Y un segundo grupo se incluye, ¿no?, el grupo de garantías generales del procedimiento. ¿Cuáles serían estos contenidos que yo creo que son mínimos, ¿no?, y en tanto mínimos también no derrotables, no ponderables, sino que deben ser asegurados en el diseño y en el desarrollo de los procesos? En primer lugar, el derecho a que la sentencia se funde en un proceso previo legalmente tramitado. Eso quiere decir que la decisión judicial que se plasma en la sentencia judicial sea producto precisamente de una serie de plazos procesales, con independencia al tipo de proceso de que se trate, que están previstos por el legislador para llegar a la resolución de la controversia. Llámese etapa de discusión, prueba y decisión, en un proceso civil escrito como el chileno, ¿no? Llámese etapa de investigación, audiencia preparatoria del juicio oral y juicio oral en un proceso como el penal en Chile, ¿no? Pero, digamos, esa decisión que se plasma en la sentencia debe provenir de este proceso tramitado legalmente. En segundo lugar, derecho a un juicio público, salvo, obviamente, las excepciones legales destinadas a proteger otros derechos o intereses. En tercer lugar, y de la mayor importancia, el derecho a la defensa, que también puede, a su vez, como vamos a ver, desglosarse en subderechos. No estoy perdiendo de vista, por si también surgiese esa inquietud, que existe, ¿no?, esta idea del acceso a la justicia como presupuesto para el desarrollo de los procesos judiciales y que básicamente en nuestros países significa la eliminación de barreras materiales de acceso a jueces y juezas, ¿no?, para que resuelvan estos conflictos. Generalmente no hay barreras jurídicas, salvo alguna, ¿no?, alguna tasa, etcétera, pero la mayoría son barreras materiales, ¿no?, económicas, sociales, de conocimiento, etcétera. Y tampoco estoy perdiendo de vista que en tanto la función jurisdiccional se diferencia, se caracteriza también por poder imponer coactivamente sus decisiones judiciales, que en procesal se le llama la facultad de imperio, ¿no? Un elemento posterior al cierre del proceso consistiría precisamente en que se garantice la efectividad de la decisión, ¿no?, a través de
dos instituciones, una cosa juzgada, por una parte, y por otra parte, posibilidad de ejecución forzosa de decisiones judiciales cuando aquellas no sean cumplidas de manera voluntaria. Como decía, el derecho a la defensa debe ser uno de los más característicos, ¿no?, y más identitarios, si se quiere, de la garantía judicial del debido proceso, junto con juez independiente, imparcial y natural o no ad hoc. Con relación al derecho a la defensa, a más del derecho a una defensa técnica o letrada, que generalmente se asegura en nuestras constituciones, para la mayoría además de los procesos eso es un requisito de comparecencia en juicio, y gratuita en los casos en que sea procedente, cuando por ejemplo la persona que quiere acceder no tiene los medios económicos para procurarse por sí misma un abogado o una abogada, está la dimensión importante del derecho a la defensa, cuál es aquella que en procesal se denomina material, ¿no? Y esta defensa material consiste en una multiplicidad de derechos, pero que es bueno, creo yo, englobarlos bajo este paraguas, ¿no?, de derecho a la defensa material. El primero es el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, que está, como saben, en el 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Nosotros no lo tenemos en la legislación interna, pero se hace suyo a partir de esta convención. En segundo lugar, y también formulado de manera genérica, la posibilidad de presentar alegaciones en juicio, ¿no?, alegaciones que pueden ser acusatorias o de defensa, o en la estructura más bien de un proceso civil por parte del actor y del demandado. En tercer lugar, el derecho a ofrecer y rendir prueba. Algo también se decía, y seguramente en el panel a cargo de, creo que es de razonamiento probatorio, a cargo de la profesora Carmen Vázquez, Marina Gascón y Jordi Ferrer, se hablará quizás de alguna de estas cuestiones, pero el derecho a ofrecer y rendir prueba, que incluye también la posibilidad de contradecir, ¿no?, estas pruebas. Y finalmente, el derecho a una sentencia motivada, que también se ha vinculado, y yo creo que correctamente, en el libro Pruebas sin convicción del profesor Ferrer, a la existencia de una regla de estándar que permita justificar las decisiones sobre hechos, ¿no? Si no tenemos ese estándar, entonces es difícil motivar la decisión, ¿no?, de dar o no por probado hechos a partir de la prueba que se aporte en un proceso judicial. Podría, pero voy a evitar esa tentación, desarrollar estas, quizás con un poco más de profundidad, estas garantías, ¿no? Derecho a un juez independiente, imparcial, predeterminado por la ley y competente, en cuanto a garantías de organización judicial, ¿no?, como pisos mínimos que debe regular el legislador y que debe respetar luego el juez, jueza o tribunal, y las garantías que he llamado, ¿no?, garantías para desarrollar el procedimiento, ¿no?, o garantías generales del desarrollo del proceso judicial, ¿no? Pero atendida la hora, los truenos, el cansancio, la luz, también la luz hace que uno se empiece a adormentar, voy a evitar esa tentación y seguramente lo que voy a hacer es ocupar menos tiempo del que me han asignado. Pero bueno, aquí hay bastante, yo diría, bastante desarrollo. Lo que hay a veces también es pérdida del norte de qué significan estas garantías, empezar a sumarle, digamos, subderechos que en realidad no parecen formar parte de este núcleo esencial, etcétera. Y no es que yo no sea una persona garantista, pero que me parece que esta indeterminación en realidad es un problema para la existencia de las garantías y para decir yo tengo esta garantía. Voy a pasar, ¿no?, directamente, como había anunciado, a algunos casos que son bastante heterogéneos, como van a ver, donde creo que se produce una ampliación excesiva del contenido o ámbito de aplicación del debido proceso,
a nivel dogmático y jurisprudencial, esto trae algunas consecuencias medias paradójicas también, ¿no? Y puede llegar a la desigualdad en la aplicación del derecho, porque hay algunos jueces que lo consideran y otros que no lo consideran parte del debido proceso, y eso tiene mucha importancia, por ejemplo, en materia de recursos judiciales o mecanismos de impugnación, ¿no? ¿Se vulneró o no se vulneró el debido proceso? Sí, tal cosa. Bueno, si usted la encuentra incluida, se puede dar lugar a el recurrente. Si usted considera que esa garantía no forma parte de este núcleo mínimo, entonces no concede el recurso. Primer caso, y así lo voy a formular, ¿no? Cuál sería la tesis, que yo creo que está equivocada. La infracción a normas sustantivas es también una infracción al debido proceso. Por ejemplo, ese es el ejemplo que voy a dar, ¿no? Equivocarse en la interpretación del derecho, ¿no? Aplicar una norma sustantiva inaplicable, ¿no? O que se produzca un problema en la proporcionalidad de la pena. Tengo dudas en todo caso, lo digo de manera enfática, pero voy a dar el ejemplo y ahí ustedes juzgarán, ¿ya? Veamos el siguiente caso. Un tribunal chileno aplicó indebidamente una rebaja de pena en una sentencia penal condenatoria y se agotaron las vías procesales internas para impugnar esta decisión. Esa aplicación indebida es, ¿no? Aplicó indebidamente una rebaja de pena. En un caso, como tantos otros, me parece, de error en la interpretación y o aplicación del derecho, pues la verdad es que la norma no era aplicable al caso. Eso debo también señalarlo. Las víctimas llevaron esta decisión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando que se decretase la responsabilidad internacional del Estado de Chile por haberse producido, y cito, la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrada en los artículos 8.1, 25.1 de la Convención Americana, después dice otras cosas, en perjuicio de las víctimas. En perjuicio de las víctimas. Alegación que fue acogida por la comisión y la comisión en su informe de fondo, ¿ya? Las víctimas y la comisión plantearon dos líneas argumentativas. En primer lugar, que aquella rebaja de la pena hacía que la pena perdiese proporcionalidad y ello afectaba los derechos de la víctima. En segundo lugar, que se había infringido el debido proceso porque la decisión del tribunal chileno había adquirido la fuerza de cosa juzgada de manera fraudulenta. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en casos de cosa juzgada fraudulenta, el Estado no podría defenderse oponiendo el ne bis in idem, ¿ya? Con respecto a la primera vía de argumentación, solo diré, también esto puede ser polémico, pero esperaré que alguno me apoye en esto, que la proporcionalidad de la pena es una garantía penal sustantiva que impone este límite al legislador. El legislador no puede imponer penas desproporcionadas y una vez que fija esa pena, ¿no?, el juez va a tener ciertos márgenes, a menos que impugne, ¿no?, esa norma por inconstitucional. Pero solo diré entonces que esa garantía penal sustantiva no formaría, creo yo, parte de la garantía del debido proceso. Tampoco del debido proceso penal, ¿no es cierto? Y que además se consagra en favor de los imputados o acusados, me parece. Todo esto lo digo con mucha duda. La víctima, en cambio, no tiene derecho a la punición o condena, ni a la proporcionalidad de la pena en los sistemas actualmente vigentes de proceso penal, ni a que se imponga una determinada pena que la víctima considere justa. Con respecto a la segunda vía de argumentación, solo se puede decir que la cosa juzgada fraudulenta, no sé si han escuchado esta institución, pero está bastante de moda en la Corte Interamericana, así como cualquier otro fraude o abuso procesal, es, creo, distinguible de un error en la interpretación y aplicación del derecho, puesto que la intencionalidad solo puede predicarse de conductas abusivas o infracciones conscientes de reglas, más no, diría yo, de los errores de derecho. Tanto es así que a veces los ordenamientos jurídicos llega a un punto en que abdican la posibilidad de corregir ciertos errores.
no estoy hablando de casos graves ni de hipótesis de revisión penal, pero en general abdican de seguir corrigiendo, ¿no?, una interpretación correcta del derecho. Este caso, ¿no?, el que estoy contando en todo caso, estaba fuera de las hipótesis de cosas juzgadas fraudulentas identificadas por la propia Corte, porque no era un caso en que se hubiese sobreseído, absuelto a un responsable de violación a los derechos humanos o derecho internacional con el propósito de sustraerlo de la responsabilidad penal. No era un caso donde no se hubiese cumplido la garantía de independencia e imparcialidad, que hay muchos casos de jurisdicción militar, por ejemplo, también chilenos, donde esto ha ocurrido, y no era un caso en que no haya habido la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Y además, diría, la propia Corte señala que existe una distinción importante en una jurisprudencia, por un lado, entre las hipótesis de fraude procesal y, por otro, los casos en que, y cito, el tribunal aplica inexactamente la ley en su sentencia, aprecia erróneamente las pruebas o no motiva o funda adecuadamente la resolución que emite. Este sería entonces un primer caso en que yo tengo dudas de que todo esto que alegaban las víctimas y la comisión podía formar parte de una garantía del debido proceso, ¿no? Proporcionalidad de la pena en la manera en que esto fue alegado, y también señalar esta similitud, que no tiene tanto que ver con debido proceso, pero entre un error en la aplicación y un fraude o abuso procesal. Segundo caso, y así se afirma mucho también en la jurisprudencia chilena y por la dogmática también administrativista chilena. El debido proceso judicial es extensible sin más a todos los procedimientos administrativos, esto es, aquella sucesión de actuaciones realizadas al interior de una administración pública cuyo objeto y fin es la producción de un acto administrativo terminal. Esta parte es de Letelier. Debo decir, lo reflexionamos juntos, pero digamos, él es el administrativista de la familia. La aplicación del debido proceso al derecho administrativo, especialmente en el ámbito de las sanciones administrativas, asume que el administrado en el procedimiento no es un interesado, sino una parte, respecto de la cual la administración debe comportarse de la misma forma como un juez lo haría respecto de las partes que ante él se presentan. Pero esta precomprensión, yo diría, arranca de un erróneo intento de igualar proceso judicial y procedimiento administrativo, incluso función jurisdiccional, ¿no?, y función administrativa. Mientras la administración tiene facultades para elegir los medios que utiliza para lograr objetivos políticamente informados, esto también lo dice Fernando Atria en su libro, los tribunales no gozan de esa posibilidad, sino que siempre son aplicadores de la ley. El funcionamiento administrativo no puede ser asimilado a un proceso judicial y por eso, ¿no?, no nos debe extrañar que esta garantía de ser juzgado por un tercero imparcial, ¿no?, como una de las garantías orgánicas, símbolo de este contenido mínimo del debido proceso, sea completamente impracticable dentro del ámbito administrativo. Obviamente, entre paréntesis, esto no quiere decir que no se pueda controlar judicialmente lo que realiza la administración. Yo estoy diciendo en el ámbito del procedimiento administrativo y no del proceso judicial contencioso administrativo, donde las garantías de las que estoy hablando sí tendrían plena vigencia. La administración no ve con imparcialidad el mundo del derecho, no debe seguir un programa político, regido obviamente por las normas del Estado de Derecho, pero no pueden equipararse ambos casos. Y el tercer caso es el siguiente, así diría este caso que yo creo que es un exceso respecto del debido proceso. La infracción a cualquier norma procesal es considerada una infracción al debido proceso, ¿no? En la práctica judicial chilena, por ejemplo, el funcionamiento del recurso de nulidad penal da cuenta de que bien genuinamente, bien estratégicamente, no parece relevante distinguir entre infracción a cualquier regla procesal, por ejemplo, un plazo, un requisito formal que es intrascendente y por lo tanto no es susceptible de nulidad procesal, y la infracción a una regla que regula alguno de los derechos procesales mínimos del debido proceso, por ejemplo, el derecho a la defensa. Debo decir también que no existe claridad acerca del hecho de que no toda infracción a regla procesal habilita para impugnar una resolución judicial. ¿Por qué? Porque en el fondo el legislador elige cuáles son las infracciones a reglas procesales que le parecen
contravenciones más relevantes, y solo respecto de ellas establece mecanismos de impugnación. Así como no todas las infracciones a reglas procesales conducen a un error en la sentencia, no necesariamente, y no todos los errores constituyen infracciones de derechos y garantías fundamentales. Entonces, en esta nebulosa sucede lo siguiente. Digamos, incorporando cualquier regla procesal, ¿no?, en la categoría de regla del debido proceso y activando un mecanismo de impugnación diciendo que se ha vulnerado esa garantía. Por ejemplo, los tribunales de garantía han resuelto en varias oportunidades excluir la prueba consistente en los dichos de un funcionario policial fundado en que no constaría en parte alguna de la carpeta investigativa el registro de todas las actuaciones del procedimiento en que participó y su declaración pormenorizada. Hay una constancia, pero no es pormenorizada, ¿no? Y ello constituiría, se dice, una afectación al derecho a la defensa y, consecuentemente, al debido proceso. Sin embargo, y así ha sido resuelto por algunas cortes, no por todas, la declaración de un testigo, por lo menos en nuestra legislación, no está indispensablemente sujeta a que aquella conste con anterioridad en la carpeta investigativa, ¿no? Cuestión distinta es el mérito, la valoración que realiza del testimonio el juzgador, y además, ¿no?, en este caso, aunque aparezca poco en la carpeta investigativa, siempre va a estar, en un modelo como el nuestro, la posibilidad de que se presencie, como dicen los procesalistas, el contradictorio en el juicio oral y haya la posibilidad de interrogar al testigo por parte de la defensa, ¿no? Entonces, no está pormenorizada, eso infringe el derecho a la defensa y, por lo tanto, consiguientemente, al debido proceso. De hecho, en este caso no es ni siquiera una infracción clara a una regla procesal. En otros casos ocurre algo similar respecto de falta de antecedentes acerca de la idoneidad de los peritos que afectan el derecho a la defensa. Y se ha dicho entonces que esto es una afectación también al debido proceso. Algunas cortes han dicho que esto no es así, porque no puede entenderse afectada la garantía constitucional del derecho a la defensa, menos de manera sustancial, como se exige por una de las causales del recurso de nulidad, dado que la calidad, competencia e idoneidad de los peritos podrá ser apreciada por los jueces del fondo al momento del pertinente juicio oral. Bien, ya voy concluyendo. Voy a decir algunas conclusiones. Aunque sea a primera vista contraintuitivo, una aproximación minimalista del debido proceso resulta más garantista que una difusa o maximalista. Es relevante que las personas conozcan los derechos procesales que tienen dentro de un proceso judicial y que no puedan ser coartados ni por el Estado legislador ni por el juez, ¿no? En otras palabras, para que este sea un proceso y una sentencia válida, ¿no?, se debe cumplir con determinadas condiciones. Validez, en todo caso, que, dado que se trata de un tipo de justicia procedimental imperfecta, no puede asegurar la corrección del resultado. Así las cosas, la concepción unitaria y minimalista del debido proceso aplicable a procesos civiles, contenciosos administrativos y penales estaría integrada por los siguientes derechos. Luego de acceder a la justicia y eliminar esas barreras, en primer lugar, derecho a un juez independiente imparcial predeterminado por la ley y competente. En segundo lugar, derecho a un proceso previo legalmente tramitado. En tercer lugar, derecho a un proceso público. En cuarto lugar, derecho a la defensa técnica y material, ¿no? Y en material está todo aquello referido a la prueba y la motivación de la sentencia como derechos mínimos de esta garantía del debido proceso, que se complementa finalmente con la posibilidad de darle eficacia a las decisiones judiciales a través de la institución de la cosa juzgada y de las facultades de ejecución. Desde la perspectiva jurisdiccional, la delimitación conceptual del debido proceso como garantía frente al ejercicio de la jurisdicción puede permitir que tenga el efecto protector de derechos que suele asociársele, sea asegurando preventivamente su satisfacción dentro del proceso judicial, es decir, que los jueces realmente respeten este conjunto, sea estableciendo mecanismos para subsanar eventuales vulneraciones de esta garantía a través de mecanismos de impugnación. Y aunque nada he dicho sobre esto,
el debido proceso es especialmente relevante para la configuración de un Estado de Derecho. Esto sí ha sido dicho por el profesor Ferraioli y Andrés. Ello porque los procesos judiciales permiten asegurar el Estado de Derecho en el sentido de que permiten garantizar la realización de derechos fundamentales junto con permitir el control ciudadano de la administración del Estado en sede jurisdiccional, proveyendo un igual acceso a y un igual tratamiento por parte de la jurisdicción. Finalmente, ¿no?, a partir de estos mínimos comunes a todos los procesos judiciales, la regulación legislativa podrá añadir otras garantías procesales que sean adecuadas a las necesidades de sectores procesales específicos, ¿no? Regulación legislativa que seguirá las reglas de la legislación, podrá cambiar, derogarse, modernizarse, etc. Es relevante, por lo tanto, y aquí termino, dejar espacios en la definición de los procesos y de la organización judicial al legislador una vez que se hayan satisfecho estos mínimos internacionales y constitucionales. Muchas gracias.